Hoy vamos a hablar del fichaje más decepcionante del Manchester City. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Leonardo Granadillo, mejor conocido como Man City en español y también en Twitter como @mancity_s, la primera cuenta en español sobre el Manchester City. Les invito a seguirme, a darle me gusta, a suscribirse para hablar un poco del Manchester City en este proyecto que está iniciando. Cualquier aporte de suscriptores, de me gusta, es muy bien recibido. Pero hoy vamos a hablar de algo un poquito más negativo. Siempre se celebran muchas cosas del Manchester City en todo lo que ha sido este exitoso periodo de Guardiola en los últimos años. Pero hablemos de algo malo, algo preocupante. ¿Quién ha sido el fichaje más decepcionante del Manchester City? Escúchese bien, más decepcionante, no el peor fichaje. Hay fichajes peores que este, pero probablemente no habían fichajes de lo que se esperara más como este. Así que vamos a presentárselos y hablar un poquito sobre ello. Un nombre que algunos podrán coincidir o no, pero yo voy a dar mis razones de por qué para mí es el fichaje más decepcionante del Manchester City. Y voy con el material que les traje. Y el jugador no es otro que Jack Grealish. De verdad, Jack Grealish es un jugador que a mí me encanta. Antes de que fuera fichado, ya yo tenía muy buenas sensaciones deseando que llegara. Era un jugador con mucha facha, mucha personalidad, un gran jugador de la Premier League, pero desde que se empezó a hablar del precio, ya me empecé a preocupar, porque hay jugadores que tienen mucha calidad, pero que el precio no va en concordancia con lo que puede aportar para el equipo. Jack Grealish aportó al Manchester City. En su primera temporada le costó un poco, posteriormente vino la temporada del triplete y obviamente ese fue el mejor año de Jack Grealish y fue el mejor año del Manchester City. De repente no fue el jugador que aportó más goles y asistencias, pero supo ser crucial manteniendo el balón o pidiendo todos los balones en el Bernabéu cuando la cosa se atascaba, siendo clave en el Allianz Arena frente al Bayern también, manejando los tiempos del partido y una que otra asistencia de momentos importantes, iniciando jugadas por lo menos, por ejemplo, como ese partido ante Bayern que inició una de las jugadas de del gol de Bernardo Silva que Haaland termina asistiendo. Tuvo buenas actuaciones, también goles importantes en Premier League. Recuerdo el gol de visita en Emirates ante Arsenal, goles importantes que hizo en Premier League. Recuerdo también para ganar otra Premier el gol que hace ante West Ham. Grealish fue un jugador de apariciones, de momentos, no hacía muchos goles, pero hizo goles importantes. Recuerdo también un gol que le marca a Liverpool. Pero, a mi parecer, cuando tú pagas 117 millones por un jugador, definitivamente se quedó a deber. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí lo tenemos con el Jack Grealish, ese que maravillaba en el Aston Villa. Un jugador espectacular, atrevido, que no mostró mucho de eso en el Manchester City y muchos culparon a Pep Guardiola por eso. Años después llega Ryan Cherky, Doku, otro tipo de extremos y otro tipo de jugadores creativos. Ahora no se le achaca tanto a Pep porque se decía que le cortaba la libertad y estamos viendo a jugadores que tal vez no tienen el nivel de calidad que tenía Grealish en su momento como Doku, aprovechando la libertad que sí le da Pep, porque si está la personalidad y está el talento, Pep lo permite. Aquí vemos la llegada de Jack Grealish. Prometía mucho un fichaje que también hay que mencionar. En esa época se hablaba sobre la posibilidad de que viniera Messi. Grealish se anunció unos días antes básicamente a que Messi tuviera todo ese problema del burofax con el Barcelona y se dice como un rumor de que Messi no llega al City porque ya el City había pagado 117 millones de euros por Jack Grealish y de paso con un salario muy alto, y que esto complicó la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City. Imagínense lo que hubiese podido ser ese Manchester City con Lionel Messi. Y Jack Grealish, la verdad, aportó en su primera temporada con altibajos, aportó. Yo recuerdo mucho esa primera temporada porque empezaron las críticas y la presión por el precio que se pagó por él. Y a pesar de que aportó, nunca llenó los zapatos de lo que se esperaba con semejante gasto. Hay que decir que el Manchester City nunca se había superado esa barrera de los 100 millones. Es un equipo que suele fichar mucho, pero de 60, 70, 50, 70. Bardiol 90, que fue uno de los más recientes y fue de los más caros, pero no suele superar esa barrera. Siempre el Manchester City, sus mejores fichajes, Rodri 70, Mahrez 67, De Bruyne por ahí los 50, algo así. Siempre fueron esos promedios. Y que un jugador rompiera todas esas barreras es decepcionante, que solamente, a pesar de todo lo que se conquistó esa temporada, solamente te haya durado una temporada, porque se supone que con la salida de De Bruyne, el que ha debido llevar la batuta del equipo por tener la 10 y por las capacidades que tenía, era Jack Grealish. Y entonces aquí estoy poniendo ya los buenos momentos. Jack Grealish también fue clave para ganar esa Champions, pero empezó
a sonar cada vez más sus problemas extracancha. Obviamente, el momento de celebrar el triplete, Jack, todo el mundo se reía de que estuviera tomando todo eso, los chistes, su vida extracancha, pero cuando eso empieza a afectar el rendimiento deportivo, empieza a ser preocupante. Porque Jack Grealish, la temporada siguiente, la del triplete, perdió esa chispa. Entendimos la primera por adaptación, la segunda viene la del triplete, pero después vemos un jugador que pierde esa chispa, que ya no es tan extraordinario, se termina ganando esa Premier League con un Jack Grealish muy desvanecido, empiezan las lesiones y las lesiones también muchas veces van derivadas a descuidos y a vida extracancha. Entonces los problemas de Jack Grealish comenzaron fuera de la cancha y terminaron complicándose en la misma. Entonces perdimos a ese jugador que tanto queríamos y el panorama actualmente es más preocupante todavía y por eso es que lo traigo a la mesa a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque pasó recientemente, por ejemplo, Akanji fue vendido por unos 15 millones y costó fue 17 millones al Manchester City en su momento. Son fichajes que además de que se amortizaron salieron bien. Sterling, uno de los más criticados. Sterling costó como cerca de 50 millones al City, rindió por una muy buena cantidad de años, los últimos años no fueron muy buenos y se termina marchando con una venta que fue básicamente el mismo valor que se pagó por él y muchos años después. Es decir, todo se llevó muy bien. Pero con Jack Grealish, ahora la situación es preocupante. ¿Por qué? Porque también salió hace algunas semanas esta foto. Esta foto que parece un Jack Grealish en sus peores momentos. Obviamente Jack Grealish ahora está lesionado. Pero en medio de unas circunstancias en la cual se está barajando la posibilidad de que Everton pueda pagar la totalidad de sus fichajes, que eran unos 50 millones de euros, estas fotos no ayudan. Definitivamente no ayudan. Vemos a un Jack Grealish pasado de tragos, en un terrible estado. Y preocupa que Everton también ve estas fotos y tú dices, gastaste 117 millones por este jugador y tú ves esto y no se ve por dónde te van a pagar, aunque sea 50. Obviamente se amortizó con parte de lo que aportó, pero la venta de él o va a ser muy a la baja o tal vez hasta se termina yendo libre porque no creo que vayan a llover las ofertas viendo esta situación. Y por eso, para mí, Jack Grealish es el fichaje más decepcionante, no el peor. Hay peores, está como el caso de Calvin Phillips que nunca aportó, Jack Grealish aportó en su momento. Y tantos otros el Manchester City, Jack Rodwell que salió muy mal en su momento, Bony no fue un muy buen delantero. Pero el más decepcionante por todo lo que se esperaba, yo me esperaba que no hubiese que fichar a un Ryan Cherky. Yo me esperaba que Jack Grealish fuera ese sustituto de Kevin De Bruyne y que lo tuviéramos en casa y que poco a poco tomara la confianza. Estas temporadas han debido ser consagratorias para Jack Grealish y todo lo contrario. Aportó lo que aportó, pero bajó muy rápido. Y tú no te gastas 117 millones en un jugador para que te dure solamente una buena temporada. Tú te gastas esa cifra esperando que su progreso sea alto y que sea un jugador que te acompañe a lo largo de los años. No esto que estamos viendo. No una foto de un jugador que parece en sus últimas. Y ojo, también puede pasar que Jack Grealish se recupere de toda esta situación. Pero hago el llamado a la alerta que en este momento ha sido uno de los fichajes más decepcionantes del Manchester City. Más porque su precio de salida preocupa. No pareciera que fuera a contar para Pep la próxima temporada o en caso que venga otro técnico. Y tampoco pareciera que vaya a salir vendido por un muy buen precio. La situación con Everton empieza a preocupar, por lo que ya comenté. No creo que, además de la fuerte lesión que tuvo, se animen con lo que están viendo a ofrecer algo por él. La verdad suena bastante poco probable y la situación es por lo menos angustiante. Algunos no coincidirán, algunos que verán más decepcionante algunos otros fichajes. Igual es válido y pueden dejarlo en comentarios. Válido que lancen otros nombres de fichajes que consideran más decepcionantes que el de Jack Grealish al Manchester City. Pero cuando tú pasas los 100 millones de euros, tú tienes que traer un crack. Y todo el mundo sabe de la calidad y las cualidades de Jack. Pero un crack también debe mantenerse por los años. No puede ser un one season wonder como dicen, que es una sola buena temporada. No puede ser. Y la verdad, cuando yo vi que el Manchester City sobrepasó esa barrera que nos tenía con muchas críticas por gastos de dinero, pero no con la crítica de gastarse más de 100 millones por un jugador, esperaba muchísimo de ese jugador y no lo tuvimos. Por lo cual hago esta crítica. Igual lo dejo para el análisis, para el debate. ¿Creen que Jack Grealish
ciertamente ha sido el fichaje más decepcionante por lo que se esperaba de él en el Manchester City. Los espero en sus comentarios. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Mi nombre es Leonardo Granadillo. Y también tienen abajo mis cuentas, tanto de Twitter, Instagram, Facebook. La más activa suele ser la de Twitter, ManCityPisoes. Y también la más antigua. Y también TikTok. Por favor suscríbanse, den me gusta si les gusta este tipo de contenido para apoyarme con un proyecto que recién están haciendo. Todo aporte para ir creciendo lo valoraré mucho, de verdad que sí. Y los invito a eso, a comentar, a que debatamos, porque esto es esto, un espacio para conversar y para hablar del Manchester City con todos esos seguidores en español. Así que bueno, les dejo eso sobre la mesa, esa visión y esa preocupación sobre Jack Grealish. No sé si la comparten, sobre todo de cara a este Everton Manchester City que está por disputarse. Con eso me despido, mi nombre es Leonardo Granadillo, así que hasta luego.